Los invito a pasar al escenario a los doctores Martín Gustavo Ibarra, de Araujo Ibarra y Asociados, y Liborio Cuellar, General Manager para América Latina y el Caribe de Hamburg Süd Limitada. Bienvenidos, por favor. Okay, entonces, adelante, doctor Cuellar. Buenos días. Yo me llamo Liborio Cuellar, soy el gerente general para Colombia y Ecuador de Hamburg Süd. Ahí me hicieron una presentación ahorita de gerente general para la región Latinoamérica y muchas gracias, pero no, así no es. Esto es una excelente oportunidad y me da mucho orgullo de estar acá de primero. Entonces, lo primero es la geopolítica de las navieras. Y cuando Carolina me llamó y me dijo que este era el tema, me sentí un poco de yo que iba a hablar, ¿no? Es un poco el famoso chiste de ese de que un tipo estudia sobre el elefante y le preguntan sobre la vaca y dicen, la vaca es así, pero venga les cuento el elefante. Entonces pensaba cómo hacer este cuento para ustedes sin repetir sobre las navieras y hacerlos llorar sobre todo lo que estamos haciendo, pero con una alineación realmente con el tema. Y coincidencialmente hoy salieron los resultados del trimestre de Maersk Line y les quiero citar las palabras del presidente de Maersk Line de hoy. No lo pude incluir en la presentación porque no me la dejaban cambiar. Y dice, y esto viene de Lloyd's List, dice que Maersk Line, lo voy a decir en inglés y lo voy traduciendo, Maersk Line reiterates its expectation. Básicamente reiteramos de que no nos fue muy bien, pero que de todas maneras a final del año creo que vamos a terminar bien. However, noting increased uncertainties due to geopolitical risks, trade tensions and others. Es decir, el presidente de Maersk Line hoy dice, oiga, los resultados no nos fue muy bien, pero está difícil por los temas geopolíticos que sí nos impactan centralmente en todo lo que hacemos. Entonces, con eso, entonces arrancamos con la presentación. Básicamente lo que son 3 puntos. Voy a hablar de la industria marítima hoy, que eso ya la conoce muy bien y los que no la conocen pues la van a conocer. Y en dónde estamos. Segundo, es para dónde vamos, que yo creo que eso no la teníamos tan clara. Y después, para dónde vamos en Colombia. Y yo creo que esas son las 3 cosas y espero que lo podamos hacer. Entonces, durante mi presentación, hay 2 estrellas en mi presentación. Voy a mostrar varias fotos. Esas 2 estrellas que las vas a ver en mi foto son 2. La primera va a ser Cartagena, ¿no? Entonces, en muchas fotos van a ver Cartagena front and center de cómo está. Y la segunda estrella de mi presentación no es Hamburg Süd, es el contenedor. Entonces van a ver varias veces el contenedor. Y entonces el contenedor, les quiero dar solo 2 temas sobre el contenedor. Y por eso voy a hablar es de contenedores. Yo no voy a hablar de nada más. El tema es el contenedor. 2 puntos sobre el contenedor. El contenedor fue inventado en 1958 por Ian McLean. Usted puede argumentar, y lo he visto en muchos foros, que posiblemente es la innovación más grande que ha ocurrido en los últimos 50 años. Esa caja cambió el comercio. Esa caja inventada por McLean en 1958. El segundo tema para que tengan en cuenta de para dónde va esa caja es si ustedes se van ahorita, cruzan la calle y suben acá al centro comercial Boca Grande y encuentran, no sé si hay, pero encuentran un almacén Nike y compran unos zapatos Nike. Unos zapatos de correr Nike. Esos zapatos Nike te pueden costar unos $150. En todas partes valen más o menos igual. El transporte de esos zapatos Nike desde Vietnam hasta Cartagena a esa tienda costaron 45 centavos de los 150. Entonces estamos hablando de un nivel de eficiencia bárbaro que hemos apoyado. Entonces eso es un poco el cuento del contenedor. Entonces, miremos un poco el tema geopolítico. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es cómo las navieras deciden
y ven el futuro y van a ver que lo vemos muy mal, que no lo hacemos muy bien. Pero finalmente la esencia de nuestra toma de decisiones de inversión es basado en el PIB de los países. Entonces aquí vemos un poco y todos los años lo miramos y decimos cómo está el PIB, cómo está creciendo. Ahí vemos, digamos, el PIB de Brasil, que para nosotros como Hamburg Süd, como naviera, nos impacta tanto. Y vemos que decreció, después volvió a crecer, que el mundial está como en 3.9. Y ahí todas las decisiones de inversión que tomamos es basado en esto. Miramos para atrás y decimos, ok, ¿qué vamos a hacer? Y lo que hacemos, basado en esto, es multiplicamos. Este es un cuadro hartísimo, difícil de entender, pero se lo voy a tratar de explicar. Oiga, ¿cuál es el para este? Se lo voy a tratar de explicar. Que lo que nosotros hacemos es, miramos para atrás y vemos, digamos, aquí vemos el periodo, de 1990 a 1999 y vimos que el PIB estaba creciendo a X y la carga en contenedores estaba creciendo 3.4 veces más. Entonces era relativamente fácil porque para mirar qué barcos vamos a construir, mirábamos para atrás, veíamos cuánto estaba creciendo el PIB, multiplicamos por 3.4 y construíamos los barcos. En el segundo periodo del 2000 al 2008 seguía un crecimiento grande en el tema de contenedores, es decir, había un boom de contenedores, la carga se estaba moviendo en contenedores, era porque empezó China, todo lo que es el outsourcing de China empezó, también empieza todo lo que es el cambio de carga a granel a carga por contenedores y seguía creciendo a 2.6, entonces nosotros mirábamos para atrás y decimos, esto está creciendo 2.6 por encima del PIB, necesito barcos así de grande. Y en el año 2009, que ni siquiera lo incluyo ahí, el año de Lehman Brothers, el mundo cambió en términos de crecimiento, pero no la vimos. Y nosotros pensando que el crecimiento anual de contenedores iba a ser al 10% anual, seguimos construyendo barcos para un crecimiento del 10% anual y el mercado de contenedores estaba creciendo al 1.4 y este año está creciendo al 1.7. Eso básicamente lo que quiere decir es que construimos barcos demasiado grandes para la cantidad de contenedores que hay en el mundo y no lo vimos para atrás. Es un poco, hay un libro muy bueno de un matemático que se llama The Black Swan, que es sobre caos, y lo que dice es que yo creo que las navieras somos un poco como el pavo de Acción de Gracias, ¿no? Es decir, todos los días se despierta y le dan de comer, se portan bien con él y se acuesta. Y entonces él mira para atrás y dice, pues eso me va a pasar toda la vida, pero un día, ese día ya cambia toda la vida. Entonces eso es un poco lo que ha pasado con las navieras. Mirando para atrás, no vimos lo que iba a pasar. Y el resultado final fue una sobrecapacidad de la industria. Esto es el triste resultado de los PIGs de las navieras desde el 2011, todos esos años en rojo, en donde realmente esta es una industria que ha perdido plata muchos años. Usted ve que yo creo que lo más dramático y lo que más voy a entrar es, miremos llevamos 7 trimestres consecutivos de pérdida, la industria marítima. Entonces todo eso nos lleva a que esto es como estábamos funcionando, no funciona y teníamos que cambiar. Entonces la industria marítima que ustedes conocen tenía que cambiar y va a cambiar en 2 cosas. Entonces la primera cosa que ocurrió es lo que llamamos las olas de consolidación. Ya todos lo han oído, pero esta es la tercera ola. La primera ola de consolidación fue en el año, digamos, 2000, en donde una primera consolidación, pero en el fondo las 5 principales navieras se consolidaron y eran el 31% del mercado. La segunda gran ola de consolidación fue en el 2006, en donde por pérdidas se unieron varias navieras y ya las 5 eran el 43%. Pues señores, estamos en la tercera. Yo podría decir que es casi la última. Ahorita les muestro por qué. Pero ya las 5 principales navieras están entre el 64% y el 70% del mercado. En Colombia, y yo creo que hay varios usuarios de navieras, estamos inclusive más consolidados. Las 5 principales navieras hoy en día son el 85% del mercado. Es decir, la industria se consolidó. Puede ser que no nos guste, sabemos por qué es, pero eso es.
Y se debe un poco a todo eso, a que no leímos bien la data de geopolítica, crecimos demasiado y eso es. Entonces hoy estamos ante eso. Esto, la siguiente foto, esto lo que muestra es las navieras. Ahí están las 7 y después los chiquitos, ya no hay nadie más. No hay nadie más. Esas son las 7 principales navieras. La número 1 es Maersk, que compró Hamburg Süd. Yo a partir del 1 de diciembre del 2017 soy parte del grupo Maersk, una naviera de una familia alemana fundada hace 150 años, hoy ya es parte del grupo Maersk. Entonces los franceses, los chinos, los japoneses, ya la industria es otra, cambió y se consolidó. Y ya por último les pongo esta gráfica que también es hartísima porque es dificilísimo de entender, pero en el fondo lo que eso muestra, digamos, en las líneas y las curvas es que creo que estamos viendo una luz al final del túnel. Ya los barcos que estamos sacando ya no son tantos, la industria está creciendo un poquito más, los contenedores, y ya empezamos a ver a partir del 2021, a partir del 2022, que ya el balance entre oferta y demanda se va a arreglar, y yo creo que la industria marítima finalmente va a haber mejores momentos. Entonces, conclusión de esta primera parte, nosotros no vimos lo que venía en términos de crecimiento, hicimos barcos demasiado grandes y entramos en una crisis profunda y ya estamos consolidados. Entonces eso es un poco dónde estamos. Yo creo que muchos de ustedes ya habían visto esto. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Ahí viene otra vez nuestra estrella. Esta es una foto que tomamos del puente Román, de 2 contenedores cruzando a la ciudad amurallada en un amanecer acá en Cartagena. Todo esto forma parte, digamos, de muchos de la información visual que usted va a ver sobre Hamburg Süd y Maersk. Son estas fotos que tomamos en Cartagena en noviembre. Entonces, ¿para dónde vamos? Ya les mostré el pasado, ojalá que esta no lo vamos a volver a hacer como el pavo de Acción de Gracias. ¿Para dónde vamos? Entonces, nos vamos hacia la integración. Y ahorita que les voy a mostrar varios temas de que ya la visión no puede ser marítima, ya todo tiene que cambiar. Ya esa vaina de que una línea marítima actúe solo en el mar, ya no más. Y no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo Maersk, lo está diciendo Maersk. Y Maersk dice que ellos se quieren volver el integrador global de contenedores. Es decir, nuestro tema es el contenedor, ¿no? Por eso lo he mostrado en todas las fotos. El tema nuestro es el contenedor. Y lo que queremos es conectar y simplificar la cadena logística de los clientes. Entonces, esa es la siguiente parte, un poco la siguiente revolución que viene en nuestra industria marítima. Es que ya no es lo que ustedes habían visto, dónde están las navieras, sino ya tenemos que integrar y cambiar y romper muchas de esas barreras. Y entonces, eso es el futuro. Digamos, a nivel interno, ¿qué es lo que uno ve? A nivel interno de las cifras de Maersk, que es hoy en día el 74% del ingreso de Maersk lo hacen en el tema marítimo. Y hay una gran porción que es no marítima, de terminales. Maersk tiene unos 93 terminales alrededor del mundo, tiene una compañía logística que se llama Damco, también produce contenedores, pero todo eso lo vamos a integrar. Y donde nosotros vemos mayor capacidad de crecimiento y donde realmente donde se agrega más valor, no es en el tema marítimo, es en la otra parte. Entonces, esto que les estoy mostrando es lo que cada trimestre ustedes van a ver si somos exitosos o no en crecer, que ese 74 se tiene que ir bajando y tenemos que crecer las otras partes. Entonces, lo que usted está viendo es la integración. Entonces, ahora me voy a meter en 2 temas grandes del futuro y coincidimos mucho en lo que he oído hasta el momento, y son el primer tema, y lo voy a pronunciar mal pero es la digitalización. La digitalización. Ese es un tema, no me voy a meter muy profundo, pero ese es el tema central para lograr que todo esto cambie. Aquí hay alguna data que tenemos, es decir, hay 4 trillones de dólares que se mueven por mar, 80% en contenedores, y creemos que si nosotros somos capaces, como industria, como gobierno, en simplificar todas esas barreras que existen,
podemos crecer el comercio exterior en 15%. Y creemos, y esta cifra puede coincidir un poco con los datos del Andy, pero estas son nuestras cifras a nivel global. Nosotros creemos que el 20%, hay un extra costo del 20% en todo el tema de comercio exterior, en todo lo que es el supply chain, por falta de visibilidad e integración de las diferentes partes. Entonces, aquí creemos que está central al futuro. Es cómo lograr romper esas barreras y la digitalización lo va a ayudar. Y les doy dos casos de lo difícil que es exportar, de lo difícil que es. Este es un caso de un exportador de flores de Kenia, que igualmente puede ser un exportador de flores de Colombia. Y lo que muestra es que son en total, son más de 200 documentos, más de 20 personas que juegan ahí, son más de... lo más difícil en cualquier exportación es que la carga va por un lado y los papeles van por el otro. Para lograr coincidir se logra romper todas las cadenas y no funciona. Es decir, esto solo es el caso de un exportador de flores, 200 diferentes papeles, más de 20 interlocutores. Y eso la puedo volver más compleja. Este es el caso acá de una compañía como El Éxito o como Walmart, donde tiene más de 200 puntos de contacto, 30 bodegas, más de 70 personas, compradores, 80,000 órdenes de compra, 12 navieras, 43 días de inventario, compra de 30 países. La complejidad de uno de esos es enorme. Entonces, solo para decirles que esto está pasando. Maersk está ahorita uniéndose con IBM en la creación de un blockchain para unir todos estos factores y unirlo de una manera para que queden solo con un blockchain, para unir toda esa cantidad de papeles. Eso es una cosa monumental, estamos haciendo pruebas. Es un tema que la verdad no lo entiendo muy bien. Una persona me lo trató de explicar y creo que me lo explicó más o menos bien, pero yo no entiendo todo el tema de blockchain, y esa persona increíblemente fue el capitán Salas en Berlín, ¿no? Una persona mayor me estaba explicando lo del blockchain, pero si alguien tiene dudas le pueden preguntar a él porque él sí lo entiende. Yo no lo entiendo muy bien, es un tema de cripto, bueno, pero para ahí está el futuro. Entonces, el caso del integrador. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que vemos el futuro nuestro? ¿Qué es lo que estamos viendo a nivel de las navieras? El gran cambio que usted va a ver. Esto que lo estoy contando, lo estoy diciendo yo como Hamburg Süd y Maersk, pero usted lo va a oír de todas las navieras. Vamos a pasar de lo complejo a lo simple. Vamos a pasar de lo manual a lo digital. Vamos a pasar de algo comoditizado a crear valor. Vamos a pasar, que es yo creo que la gran revolución de algunos de ustedes que son navieros, vamos a pasar de shipping como naviera a logística, ¿no? Vamos a pasar de algo que se llama product centric, en donde yo ya no les voy a hablar de mis tiempos de tránsito, de cómo llego de 1 a 2, sino ya tiene que ser basado en customer centric, qué es lo que tú necesitas. Y vamos a pasar de un tema muy fragmentado a algo más integrado. Entonces ese es el futuro como nosotros lo vemos. Ok. Entonces ya paso a la tercera parte. Y qué mejor foto que esta, ¿no? En el contenedor de Hamburg Süd en las calles de Cartagena. Para hablar ahora de Colombia, de todo este tema que estamos viendo de la política, de la integración, de para dónde estamos viendo. Entonces aquí quiero básicamente mostrarles tres cosas. Lo primero es, y esto son unas gráficas que saqué ayer, son muy rápidas, un poco lo que tenemos que aterrizar es el tema del contenedor en Colombia. ¿Cuántos hay? ¿Dónde vienen? Y les saqué esta foto que muestra un poco lo que es Colombia. Entonces el año pasado fueron 1.2 millones de contenedores de teos, el 60% fue en importación, y el crecimiento de teos del 2016 al 2017, hubo más contenedores, crecieron 2%. Mejor dicho, la fórmula mágica de multiplicar por el PIB funcionó perfecto en Colombia.
Es decir, los contenedores están creciendo 1.2 por encima del PIB. No hay gran diferencia y eso es lo que vemos. Lo otro que les quiero mostrar es ya el tema de qué productos movemos, ¿no? De esa cantidad de contenedores. Yo le puedo decir que el 80% del comercio exterior se mueve en contenedores. Entonces, en exportación solo les quería mostrar la data de el 50% de los productos son, uno, frutas. Y lo pongo frutas, pero debería decirle un nombre, es banano. 50%. Entonces, movemos banano en una cantidad importante. Segundo, viene las resinas plásticas. Ahí juega muchísimo toda la industria en un 98%, yo diría toda la industria de Cartagena. Eso es el segundo producto más grande que movemos. Después viene el café y después viene el azúcar. Entonces, finalmente, y después viene el resto, ¿no? Pero el 50% son esos 4 productos. Entonces, no hemos cambiado enormemente en Colombia. Y ya por países, me gusta que ustedes miren un poco el balance de los países, porque cambia un poco cuando tú lo miras en contenedores versus cuando lo miras en otros temas. Pero por ejemplo, Estados Unidos es donde más se mueven contenedores. Y lo que hace interesante a Estados Unidos es que es relativamente balanceado. Es decir, traemos 139.000 y sacamos 100.000, es decir, hay un balance ahí. Mira el número 2, China. Importamos 214.000 contenedores y exportamos 7.000, ¿no? México, también desbalanceado. Chile, un poquito más balanceado. Perú, totalmente desbalanceado al revés. Nosotros exportamos más a Perú que le compramos a Perú. Bélgica, totalmente desbalanceado, es decir, también al revés, mucha exportación, finalmente, principalmente banano y café, muy poco lo que traemos de Bélgica. Alemania, también desbalanceado. India, muy desbalanceado y creciendo mucho. India antes no lo veíamos, hoy en día una naviera necesita buen servicio de India, especialmente pues, por la importación. Y después España, enormemente desbalanceado. Y estos 10 países son el 80% de los contenedores de importación y el 71% del total. Entonces un poco es para que ustedes entiendan el tema de cómo se mueven los flujos de carga en los contenedores. Ahora les traigo este cuadro, lo estuve buscando. Yo tuve la oportunidad de estar hace unos 2 años en un curso con un profesor de Harvard y estaba hablando sobre Colombia y me mostró este cuadro y lo estuve buscando varios días para encontrar. Este es un cuadro que para mí es dramático y se llama el costo de transporte terrestre por país. ¿Cuáles son los más costosos? Y miren a Colombia, es de lejos la más costosa. La número 2 es Suiza y es la mitad. Entonces en eso es donde estamos. Y lo pongo ahí porque ahí está la fuente, ¿no? Dice el OECD Boosting Productivity Economic Survey Colombia 2013. Es decir, eso es absolutamente dramático, que acá en Colombia estemos al doble del segundo en costos logísticos. Y también me puse a mirar un poco la data del Banco Mundial que se llama el Logistic Performance, que coincide con la data que vimos hoy, es decir, estamos en el puesto 94, Colombia está en el puesto 94 de competitividad y es interesante porque lo rompen en diferentes y quiero meterme en el último, pero dicen, por ejemplo, en general estamos en 94, pero en infraestructura estamos en aduana estamos en 129, en infraestructura 95, pero el último que para mí es el que, en donde podemos agregar, es el índice de timeliness, el índice de cumplimiento, el índice de llegar y cumplir con lo prometido. Ahí estamos en 75. Y ahí es donde creo que nosotros queremos apoyar, y yo creo que todas las navieras, digamos, esto lo que es una alineación de una empresa privada hacia un índice que nos parece que es importante y central. Entonces aquí les voy a mostrar 2 temas que estamos haciendo para apoyar eso, que se llama el timeliness. Entonces el timeliness es, aquí les muestro, digamos, algo que hicimos en Perú para el aguacate. Entonces había una compañía que tenía una finca de aguacates a 5 horas de Callao, pero tenía unos problemas de mover y traer los contenedores y conjuntamente nos unimos, hicimos un patio de contenedores, un centro logístico para ellos, para unir las 2 partes. Como esto estamos mirando múltiples proyectos en Colombia, pero aquí es el tema de timeliness y de costos, de cómo unir la empresa privada e integrar las cosas.
Y lo otro yo creo que es ya metiéndonos algo que va a ayudar a partir de ya a la industria. Esto es algo nuevo, es innovador. Y es lo que nosotros llamamos Remote Container Management. Esto ya es nuevo. Llevamos 7 años inventándonos esto. Es una inversión que no es en barcos, es en tecnología, es en software. Y lo que hicimos fue instalar en todos nuestros contenedores refrigerados alrededor del mundo, en todos nuestros barcos y en todos nuestros terminales unos GPS. Y ya están en todos. Pero hoy en día, cuando usted embarca un contenedor refrigerado en su laptop o en su teléfono, usted puede hacerle seguimiento en vivo de dónde está su contenedor, de cómo está de frío, si hay alguna falla, puedes poner alarmas. Eso lo que va a ayudar es lo que se llama es la visibilidad. Hoy en día ya la tenemos en los temas de refrigerados y para allá es donde tenemos que hacer. Entonces un poco es para concluir es que lo que hay que hacer es movernos para todos estos retos que tenemos, que los vimos al principio, pero lo que hay que mover es con temas de innovación, y lo que sí viene es una gran revolución de integración. Eso, y lo digo, es por la compañía con la cual ahora trabajo. Entonces, en conclusión, 3 cosas. Y también ahí sigue nuestra estrella, Cartagena y el contenedor. Lo primero es, la primera conclusión es que no vimos bien el pasado y no hemos aprendido. Y ya, digamos, eso es. Las navieras, la consolidación, eso ya ustedes no pueden llorar más, ya eso es. Las navieras que hay, la eficiencia que hay, eso es. No vimos el pasado, pero ya eso quedó bien documentado. El segundo es, la segunda conclusión es que ya vimos el futuro y viene rápido y viene enorme y viene cada trimestre y se los voy a informar, y viene la integración. Viene la integración de las navieras en la logística y viene la integración. Y esto no lo digo, y esto lo dice la compañía número 200 más grande del mundo. Es que Maersk no, es el Fortune, en el International Fortune 500, es la 200 más grande del mundo y te está diciendo, yo me voy a integrar. Eso no es que lo estoy pensando, es que lo voy a hacer, es que lo estoy haciendo y cada trimestre lo vas a poder ver. Es que lo más audaz de lo que está haciendo Maersk ahorita es que está básicamente reinventando una industria siendo una compañía pública. Es decir, Michael Dell dijo que iba a reinventar su compañía, y lo primero que hizo Michael Dell fue comprar todas las acciones. Hoy no hay acciones, hoy es una compañía privada. Pero en este caso Maersk lo está haciendo y le está diciendo, voy a reinventar la industria y lo voy a hacer de manera pública. Usted cada trimestre puede ver qué estoy haciendo yo para integrar la industria. Y por último, como la última conclusión es que, y poniendo nuestros poquito, ya es el único que no pongo en contenedor, esta foto fue tomada también en la bahía de Cartagena, que muestra, digamos, lo que es Colombia, ¿no? Al lado de unos contenedores tan grandes, unos pescadores artesanales. Pero lo que sí queremos decir es que ya se está poniendo los granos de arena en Colombia para empezar ya a integrar esto, y es lo que viene. Entonces, esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Liborio, por la magnífica presentación. Te cuento que a mí me correspondió introducir la palabra contenedor en la legislación colombiana hace 34 años, en contra de todo el mundo, en especial en contra de la flota mercante gran colombiana. Algo había que no permitía que la palabra contenedor, que decían que era una palabra maldita, llegara. Nos tocó reformar la ley 79 del 31, que era un código de aduanas que redactó la misión Kemmerer cuando no había contenedores, cuando faltaban 5 años para que se hiciera el primer vuelo intercontinental y cuando no había computadores. Y cuando obviamente introdujimos la palabra contenedor, el doctor Carlos Lleras de la Fuente me pidió una cita. Me dijo, doctor Ibarra, si usted introduce la palabra contenedor en la legislación colombiana, usted no sabe qué vienen esas cajas negras horrorosas, el país se va a llenar de contrabando. Y dije, doctor Lleras, qué pena con usted, pero en los países donde hay contenedores no hay contrabando, y en Colombia,
que no hay la palabra contenedor y que no se permite, tocaba sacarlo, desconsolidarlo de los puertos. Tenemos muchísimos serandrecitos. Su argumento no luce muy evidente. Me dijo, doctor Ibarra, le voy a ser sincero. El día que se aprueben los contenedores en Colombia, los buques de la flota están diseñados para bultos de café y no para contenedores, se quiebra la flota mercante gran colombiana. Y dije, o cambian de buques. No cambiaron de buques y se quebró la flota mercante gran colombiana, pero logramos introducir, después de 2 gobiernos y de 4 años de trabajo, no solamente la palabra contenedor, sino los principales principios del convenio de Kioto en Colombia. Leonardo Sicara, aquí presente, y Ramiro Ignacio Araujo me acompañaron en esa tarea, una anécdota que probablemente tú no conocías. Muy bien, vamos a hablar ahorita de geopolítica. ¿Cuál es el efecto de la nueva política fiscal y de comercio exterior de Estados Unidos y su relación con China y las oportunidades para las zonas francas colombianas y latinoamericanas? Aquí tenemos al doctor Ovidio, el líder de los puertos de México y obviamente país que está estrenando, como decía Bruce, su legislación de zonas económicas especiales. Este es un cuadro muy interesante porque este cuadro nos muestra, y yo creo que este cuadro es el origen de lo que está pasando, cómo en el año 2010, por primera vez, China se convirtió en el primer productor de manufacturas de valor agregado en el mundo, empató a los Estados Unidos y el 2011 y 2012 lo sobrepasó. La línea roja muestra las manufacturas de valor agregado de China y la línea azul de Estados Unidos, y los punteados muestran las exportaciones de valor agregado de China y de Estados Unidos. Entonces, aquí lo que nos dice fríamente este cuadro es que China tomó el liderazgo mundial en la producción y en las exportaciones de manufacturas de valor agregado. Pero además, lo vemos en este gráfico, esto se traduce en un gran déficit comercial para los Estados Unidos de más de 800.000 millones de dólares, liderado por China. O sea, el siguiente país, que es México, que era el 4.º país, el año pasado pasó a 2.º, aún con la oposición del presidente Trump, saltó 3 puestos en el déficit comercial, es una fracción de lo que es China. Sigue México, Japón, Alemania, entre 66 y 74.000 millones cada uno, y después Vietnam y Irlanda con 40 y 38.000 millones. Entonces, llega el presidente Trump y dice, esto no es sostenible, vamos a cambiar los paradigmas. Y cuando uno lee entre líneas lo que está haciendo y deduce, ve que toda su estrategia está fundamentada en 5 pilares. El primer pilar es, vamos a hacer de los Estados Unidos un país rentable again, que dejó de serlo con un impuesto corporativo del 35%, 10 puntos por encima del promedio de los países de OECD. Salieron corriendo las empresas norteamericanas a hacer sus inversiones en otros países. Nadie estaba promoviendo nuevos proyectos en Estados Unidos. El segundo, vamos a reforzar la seguridad nacional, en especial con política de inmigración y antidrogas. El tercero, vamos a renegociar los acuerdos internacionales para tener mejores acuerdos a favor de los Estados Unidos. Opinan que los acuerdos no han sido buenos, no han sido justos, no han sido benéficos para Estados Unidos, con un criterio en que si hay déficit comercial ha sido un mal acuerdo y si hay superávit comercial es un buen acuerdo. El cuarto es el fortalecimiento de las leyes comerciales de los Estados Unidos, en especial las antidumping y derechos compensatorios. Y el último, el asegurar el mercado interno para sectores muy estratégicos. Veamos el primero, hacer de Estados Unidos un país rentable. Bajó el impuesto corporativo del 35 al 21% máximo, subrayo máximo, porque de ese 21% deducen las inversiones en activos fijos productivos que se hagan en los Estados Unidos. Si una empresa compra un robot o una impresora digital o moderniza su planta, de ese 21% el impuesto puede quedar en el 0% o, lean lo que digo en rojo, puede tener un saldo a favor. Menos 10%, por ejemplo, ustedes han oído alguna zona franca que diga ofrezco el menos 10% de impuesto a renta, pues ya ocurre en cualquier parte de los Estados Unidos.
Mediante esta estrategia, como decía Bruce, el presidente Trump convirtió a los Estados Unidos en una gran zona franca en cualquier parte del país, en la mitad de San Francisco, Nueva York o Miami. Pero además, y esto es muy importante, permite reducir el 37.5 del 21 para quedar en el 13 de los ingresos de las utilidades por intangibles que explote en el exterior y reintegre. ¿Qué país del mundo tiene un impuesto corporativo del 13% para explotación de intangibles? Y eso pone a todos los países de la Alianza del Pacífico, doctor Ovidio, incluyendo México y Colombia, a revisar su política de mecanismos de ciencia y tecnología. Nosotros incentivamos la compra del equipo, él está incentivando la utilidad del intangible, cuya producción a veces es la materia gris. Y en tercer lugar, obligó a las empresas norteamericanas a repatriar sus utilidades retenidas en el exterior con una amnistía tributaria del 8 o 12% si era en cash o en instrumentos diferentes de dinero. Y mediante esta tripleta está atrayendo masivamente dinero y nuevos proyectos a los Estados Unidos y convirtió a los Estados Unidos en el país más, uno de los países más competitivos de la OCDE para proyectos nuevos de inversión. Segundo punto, política inmigratoria y antidrogas. Hay 11.2 millones de migrantes ilegales en Estados Unidos y uno de estos estrategias es a las personas que llegaron muy pequeñas, no renovar la visa, sacarlos, 800.000 personas, lo cual parecería incompatible, generar empleo, atraer proyectos y sacar mano de obra y sacar gente. Un poco vamos a ver ahorita lo que se lee entre líneas es, se van a generar proyectos vía robotización, vía impresión digital, vía automatización, porque mano de obra en demasía no va a haber. Tercero, negociar mejores acuerdos internacionales. Se salió del TPP inmediatamente, ya renegoció el CORUS con Corea, está renegociando NAFTA con unas reglas de origen severas. NAFTA, que fue el primer acuerdo grande que tuvo Estados Unidos, tiene unas reglas de origen entre el 50 y el 62,5%, Estados Unidos pide el 80%, del cual en el caso de los vehículos 50% es el norteamericano, ya México está ofreciendo 70%. Y fortalecimiento de comercio e inversión con Reino Unido. Cuarto, fortalecimiento de leyes de defensa comercial. En este primer año ha abierto solamente 84 investigaciones antidumping y derechos compensatorios, algunas de oficio, algo antes nunca visto, e incrementó un 60% las medidas vigentes frente a los 2016. Hoy hay 411 medidas vigentes en Estados Unidos. Y el último punto, asegurar el mercado interno para sectores estratégicos. Acero y aluminio. Yo le decía a Bruce, y anoche le decía al doctor Jorge Ramírez, que yo pocas veces, gústenos o no los efectos para Colombia, había leído un documento de política industrial tan bien escrito como la justificación de la imposición de medidas para acero y aluminio. Lo que dice es, mire, sin acero no hay seguridad, sin acero no hay balas, no hay cañones, no hay portaaviones, no hay aviones, no hay puentes. Hay 811.000 puentes en Estados Unidos, yo no sabía. Si no tenemos una industria del acero importante en Estados Unidos, no hay seguridad nacional. Y para que haya una industria de acero en Estados Unidos, necesitamos que esa industria sea rentable, que por lo menos funcione al 80% de capacidad económica, de capacidad instalada, que está en el 63%. De los 100 millones de toneladas que importa Estados Unidos, produce 60 millones, importa 30 y pico millones, vamos a recortar la mitad. Vamos a ver ahorita cómo funciona. Y el otro es, necesitamos que los países protejan la propiedad intelectual y vamos a colocar impuestos de importación para aquellos países que no protegen la propiedad intelectual, especialmente China. Además, colocó impuestos entre el 30 y el 15%, dependiendo de los siguientes 4 años, para los paneles solares, e impuestos también para las lavadoras domésticas, impuestos que llegan hasta el 50%. Yo hace muchos años no oía un arancel del 50%, muchos años.
bueno, en la época de protección de Colombia los vehículos llegaron a tener el 330%. Yo tengo un carro diplomático que lo compré un embajador en ese tiempo, todavía conservo, ya le saqué placas de clásico y antiguo, porque un impuesto, un carro que en ese momento, si lo hubiera importado, hubiera tenido que pagar el 330%. Era un país, Colombia, que la economía estaba cerrada con candado. Pues aquí volvimos otra vez a ver aranceles del 50% para lavadoras y las partes fundamentales, porque él no quiere que se importen subensambles, sino se produzca totalmente las lavadoras en los Estados Unidos. Entonces vemos aquí cómo mediante el acero y el aluminio se busca por lo menos generar 15 millones de millones de toneladas nuevas de acero en los Estados Unidos, con algunas exclusiones temporales para México, Canadá, Corea, Australia, Argentina, Brasil y la Unión Europea. Aquí vemos un poco la parte de cómo están hoy las importaciones sujetas a medida. Lamentablemente Colombia no quedó dentro de los países excluidos, quedamos grabados y la ANDI, vamos a ver ahorita, haciendo un gran trabajo para volver a incluir con el gobierno colombiano a los exportadores de acero y aluminio básico. Sí quedaron incluidas las manufacturas de acero y aluminio, que es un mercado de cerca de $50.000 millones al año. En el caso colombiano, esto nos pega a exportaciones hoy por casi $60 millones, algunas de muy queridos afiliados de la ANDI. Y aquí pues hay un reto muy grande entre la ANDI y el gobierno colombiano en lograr nuevamente quedar exoneradas en honor al acuerdo de libre comercio. Pero lo que es importante es que este arancel del 25% para el acero y el 10% para el aluminio sube el costo para los productores metalmecánicos norteamericanos, mientras que para los colombianos, en especial si están en zona franca, pueden hacer carpintería mecánica, producción de estos elementos y exportarlos a Estados Unidos sin impuestos, sin aranceles. Ahí tenemos una ventana de $50.000 millones. Aquí tenemos algunos de las suspensiones, mesas de aluminio, ventanas y marcos de aluminio, manufacturas de alambre, envases tubulares, artículos de uso doméstico de acero. Hay un exportador de una zona franca en Santa Marta que está feliz porque su producto, los torones, quedaron incluidos con 0 arancel en el mercado norteamericano. Pero a su vez China ha dicho, si Estados Unidos me va a colocar impuestos, yo también, por un monto equivalente. Y voy a gravar con el 25% aluminio reciclado, carne de cerdo, productos derivados, y con el 15% frutos, tuberías, nueces, vinos y soya, entre otros. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso de Colombia, importantes posibilidades para carne de cerdo, para tuberías sin cultura, para arándanos y otro tipo de frutas. Estados Unidos a su vez le ha dicho a China, usted no protege la propiedad intelectual suficientemente, voy a grabar con el 25%, 1.300, repito, 1.300 nuevos productos que valen $50.000 millones. Productos para manejo de la información, robótica, aeroespacial, embarcaciones de alta tecnología, vehículos eléctricos, maquinaria agrícola, materiales estructurales para impresoras de tercera dimensión o equipos biomédicos, entre otros. Ahí también se abre una posibilidad muy importante para Colombia y las zonas francas y económicas latinoamericanas de que se finalicen en nuestras zonas francas este tipo de productos, que hoy ya se están haciendo. El principal producto de República Dominicana, de sus zonas francas, antes eran pantalones de algodón, hoy son medical devices. Y en Costa Rica también. ¿Por qué los colombianos no podemos incursionar en estas áreas? Aquí vemos algunos de los productos que pudieran ser beneficiados para el país. ¿Cuánto vale la guerra comercial? Lo que hoy se ha planteado vale $100 billones, $100.000 millones. Y significa, doctor Liborio, 37 millones de toneladas. Son muchos barcos. Muchos barcos. La propiedad intelectual,
el Plan China 2025 vale 50 billones de dólares y pesa 4.2 millones de toneladas. Algunos de esos van por avión, los computadores probablemente no van por barco. El del acero pesa mucho, vale menos, pesa 27 millones de toneladas y vale 30.000 millones de dólares. El aluminio pesa 4.6 millones de toneladas y vale 20.000 millones de dólares. Los paneles solares pesan 1 millón de toneladas y vale 6.000 millones de dólares, y las lavadoras domésticas, la que menos pesa, 380.000 toneladas, 3 barcos grandes, y 2 billones de dólares. Ahora, esto no significa que se vaya a cambiar que se vaya a acabar ese comercio, significa simplemente que de pronto lo que va este-oeste, de pronto venga norte-sur, y que haya otros países, vamos a ver, que van a ser ganadores y otros que obviamente van a ser perdedores. Por ejemplo, en lavadoras y paneles solares pierden Malasia, China y Corea, y gana Brasil, Ecuador y Paraguay. Y obviamente los Estados Unidos. En acero y aluminio pierde China, Rusia, Japón y Turquía, ganan los países excluidos, ya los mencioné. En la retaliación de China a Estados Unidos, Colombia puede ganar en el cerdo. Tenemos todos los llanos orientales y muchas regiones de la costa caribe colombiana para producir cerdo y cortes de carnes de cerdo para exportar a China, pero también Alemania, España y Brasil, que hoy exportan cerdo. En aeronaves y sus partes pierde Estados Unidos y gana Francia y Alemania. En soya pierde Estados Unidos y gana Brasil y Argentina. En vehículos pierde Estados Unidos y gana Alemania, Japón y Reino Unido, entre otras. Y en el caso de los 1.000 productos de China, pierde China 50.000 millones si no llegan a un acuerdo. Esta semana ya llegó el premier chino a seguir negociando, está en Washington en este momento. Podrían ganar Colombia, Taiwán, Corea del Sur, México, Holanda, Polonia, entre otros. ¿Qué pide Estados Unidos? Reducir el déficit comercial de por lo menos la mitad de los 400.000 millones de dólares. Desistir de las disputas en la OMC sobre el no reconocimiento de economía de mercado. Abrir el mercado a los Estados Unidos, en especial a los productos tecnológicos, y frenar la asistencia con incentivos que ellos consideran injustos para el sector de alta tecnología. ¿Qué pide China? Desistir de la investigación de propiedad intelectual, liberar algunos sectores porque tienen bloqueados a Huawei y ZTE. Esta semana vimos un altercado entre el secretario de Comercio Ross y el presidente Trump. Por primera vez están en regulares relaciones. Y cambios de restricciones en productos de alta tecnología que las empresas chinas puedan adquirir y que hoy aparentemente están bloqueados. El 3 y 4 de mayo en Beijing fue la misión norteamericana. Esta semana el señor He, viceprimer ministro chino, ya llegó a Washington a continuar las negociaciones. Veamos por qué esta guerra comercial es una gran oportunidad para las zonas francas colombianas. Ustedes recuerden cuando entre la guerra entre los mongoles y los otomanos se clausuró la ruta de la seda, porque los mongoles mandaron pulgas infectadas en las pieles que transitaban la ruta de la seda, y esas pulgas mataron a la mitad de Europa con la peste negra, y se clausuró una ruta que llevaba no 30 años, 1500 años. Automáticamente se abrió otra ruta. Cristóbal Colón a los 50 años encontró equivocadamente a América tratando de llegar al Asia. Entonces, esta guerra comercial trae problemas para unos países, pero beneficia a otros países. Vamos a ver cómo beneficia a Colombia. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos hoy tiene entre 8 y 9 millones de empleos industriales. Y varios estudios de think tank demuestran que solo hay 1 millón más de norteamericanos capacitados para trabajar en industria. Entonces, todo este gran impacto tributario, más que para una generación masiva en el empleo que no hay, es para la tecnificación, robotización e impresión digital. Y hay una gigantesca oportunidad para toda América Latina en colocarle mano de obra a esas importaciones que probablemente ya no vengan de China o del sudeste asiático, pero que requieren transformar la materia prima sofisticada norteamericana. En segundo lugar,
no veo cómo Colombia pueda competir en un lugar que pague más del 21%. Es más, yo creo que el presidente Trump se inspiró en la legislación de las zonas francas colombianas para hacer su propuesta fiscal. Quedamos con un impuesto idéntico al norteamericano. Si una empresa norteamericana no está en zona franca y paga el 33% de renta este año corporativo, al año siguiente que consolide su renta mundial en Estados Unidos, perdió 12 puntos de más. Si paga el 20%, al año siguiente que consolide su renta en Estados Unidos solamente paga un 1% de más. Es sincrónica la estructura fiscal colombiana en zona franca con la estructura norteamericana en cualquier parte del país. Por eso es muy importante para las prórrogas de zona franca es que hoy Colombia no está dando ningún privilegio frente a lo que da Estados Unidos en cualquier parte del territorio norteamericano. Es simplemente nivelación fiscal internacional. Pero además es muy importante ver cómo las zonas francas colombianas tienen origen, vamos a ver ahorita más adelante un gráfico sobre esto, y cómo los países de la Alianza del Pacífico tenemos que trabajar unidos para capitalizar a través de sus puertos y de sus zonas francas y zonas económicas especiales estas oportunidades. No olvidemos que el principal socio comercial de lejos de los países de la Alianza del Pacífico son los Estados Unidos en un módico 63%. El 63%, doctor Ovidio, de las exportaciones de la Alianza del Pacífico van para los Estados Unidos. O sea, este no es un tema indiferente para los miembros de la Alianza. Obviamente tenemos costos competitivos en mano de obra, en energía, en impuestos sobre la renta en zona franca. Si estamos fuera de zona franca, estamos un 50% por encima de la tarifa corporativa de los Estados Unidos. Y, doctor Liborio, en fletes. Frente a Estados Unidos tenemos uno de los fletes más baratos del mundo, por mar y por aire. Por aire tenemos el segundo flete más barato del mundo después de Panamá, estamos a $1 kilo, Panamá está a 99 centavos. Esto es algo bien importante y hay puertos como la costa este en que uno decía un exministro que uno en Cartagena, Barranquilla se empinaba y veía Miami al otro lado, o sea, quedamos muy cerca de la costa este de los Estados Unidos. En el puerto anterior que manejaba Ovidio en México, se inventó un sistema muy interesante en que montaba el tren en el barco y llegaba a los Estados Unidos y seguía el tren automáticamente. Impresionante cómo está funcionando. Y hoy en día México solo exporta el 7% de sus bienes por mar. El resto va por tren y camión. Colombia tiene todavía una ventaja fantástica de explotar más los puertos con una capacidad excedentaria, como decía Bruce, fantástica para capitalizar todas estas oportunidades internacionales. Reglas de origen. Miren, el TLC entre Colombia y Estados Unidos, que antier cumplió 6 años, es un tesoro. Es un tesoro y yo creo que deberíamos guardarlo y quedarnos tranquilos para utilizarlo muy bien. ¿Por qué es un tesoro? Porque es el TLC mejor negociado del mundo con los Estados Unidos. No hay ningún otro país que tenga un TLC tan bien negociado como lo tiene Colombia. En segundo lugar, ¿y por qué? Vea, mientras que en el caso de México, el NAFTA viejo exigía entre el 50 y 62,5%, 62,5% para autopartes y vehículos, y hoy le están pidiendo 80% y México ya ha ofrecido 70%, nosotros entre el 35 y el 45% de valor agregado entramos. Eso significa que un producto puede ser 65% chino, 35% colombiano y calificó, cero impuesto en el mercado norteamericano. En el TLC con Colombia, después de una gran batalla, y aquí Hernando José Gómez y todo su equipo negociador cumple un papel protagónico, logramos incluir nuestras zonas francas en el TLC. Nuestras zonas francas sí tienen origen en el TLC con los Estados Unidos. Todavía las zonas económicas especiales no lo tienen. En el NAFTA de México, y las zonas francas norteamericanas tampoco lo tienen en México, que sí en Colombia. Eso significa que en la renegociación del NAFTA van a quedar incluidas las zonas económicas especiales mexicanas con origen, pero todavía no lo están. Aquí esta ventaja ya es una realidad para Colombia. En tercer lugar,
Colombia es el segundo país más poblado del mundo después de México con un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Esa es una ventaja supremamente importante. Por lo tanto, creo que el 6º aniversario del TLC debe ser una magnífica oportunidad para partir ponqué, pero sobre todo para ver cómo lo vamos a utilizar inteligentemente en medio de esta nueva geoestrategia comercial. Aquí va a haber un cambio de rutas muy importante. Estuvimos en noviembre en la novena cumbre China-América Latina en Punta del Este, y posteriormente a los 2 meses hubo una nueva reunión con el canciller chino en Santiago de Chile, donde decía: China tiene 120 billones de dólares para invertir en América Latina en parques industriales y zonas económicas especiales. Esto vamos a soportarnos en América Latina para su proceso de industrialización, y esto es producto de la nueva geoestrategia comercial. Tenemos zonas francas en el Caribe, en el Pacífico, en el interior del país. Quisiera, en los 3 minutos que me queda, referirme muy brevemente. Hace 2 semanas tuvimos la 4ª cumbre mundial de zonas francas en Dubái, la 3ª fue hace un año en Cartagena. Aquí tenemos la delegación latinoamericana, aquí vemos una gráfica de una sesión de su junta directiva, y se tocaron 3 conceptos básicos. Las zonas francas se basan en una excelencia, en la innovación y en la sostenibilidad. En la excelencia, basada en el conocimiento, en zonas francas seguras, donde no haya contrabando, donde haya trazabilidad, donde haya interconexión de datos, como decía Liborio, listas para absorber estas nuevas tecnologías. Innovación, son los sedes para el emprendimiento, promoción de pymes. Se están, por ejemplo, haciendo los experimentos allí del drone taxi para Uber. Y sostenibles, amigables con el medio ambiente, buenos sitios de trabajo y socialmente responsables. Aquí vemos la primera zona franca para cross-border e-commerce en Dubái, donde básicamente tiene 3 clústeres: el logístico, el de negocios y el clúster social. Y esto es muy interesante porque el e-commerce, el dueño de Alibaba decía que el e-commerce va a jubilar al contenedor. Yo no creo, pero el e-commerce, cuando va al paquete de productor a consumidor final, pues va a incrementar el transporte aéreo de una manera. Es un reto, es una estrategia disruptiva que hay que ver con cuidado. Aquí tenemos grandes posibilidades dentro de las nuevas zonas francas para analizar cómo vamos a recibir el negocio del e-commerce y cómo puede ser sedes para esos nuevos emprendimientos, para la logística, para todos los servicios de valor agregado. Colombia tiene muy buenas posibilidades y hay ciudades mediterráneas como Bogotá que estaban tan lejos del comercio internacional por mar, pero tan cerca del comercio internacional por avión y por exportaciones e-commerce. Aquí vemos en muchas zonas francas importan bien, aquí importan conocimiento, han importado técnicos de 200 países del mundo para producir inventos en una zona franca de startup que se llama Silicon Oasis. Mientras unos lloran, otros hacen pañuelos, y yo creo que las zonas francas, oportunidades colombianas con el TLC, con los Estados Unidos, son grandes ganadoras en esta nueva estrategia comercial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ibarra, doctor Cuellar, por sus interesantes intervenciones. A ustedes, señores asistentes, los invitamos, por favor, a enviar sus comentarios a numeral, zonas francas y puertos, y por supuesto a seguir la cuenta @Andy_Colombia. Enseguida los invito a pasar a un receso de café de 30 minutos, patrocinado por Ventura Group. Retomaremos en 30 minutos hacia las 11:15. Por favor, muy puntuales. Muchísimas gracias. Doctores, mil gracias por su intervención.